Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Hola Adriana, buenas noches. ¿Qué te parece si vamos a la información precisamente en la Cámara de Diputados? El coordinador del PAN, Marco Cortés, reconoció que el que Margarita Zavala aparezca en la boleta electoral por la presidencia de la República puede dispersar el voto del PAN, lo cual beneficiaría a Andrés Manuel López Obrador. Mira, lamentablemente nosotros vemos que cualquier dispersión del voto puede beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. Y por ello es que nosotros en determinado momento ya de la campaña solicitaremos la suma, el voto útil, el voto reflexivo en quien sí puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador. Y este es Ricardo Anaya. Y bueno, es temporada electoral, fin de sexenio, fin de periodo de sesiones. Y obvio, sigue el chapulineo allá en San Lázaro y en el Senado. Veamos quiénes dejaron sus curules y sus escaños. Sigue el chapulineo en San Lázaro. Ahora fueron 8 los legisladores que dejaron sus curules en la Cámara de Diputados. 4 son del PAN, 3 del PRD y 1 del PRI. Mismos que fueron electos en distritos de los estados de México, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Guanajuato. Los panistas que fueron de licencia son Rubén Garrido de Puebla, Román Francisco por el Estado de México, Javier Antonio Neblina de Sonora y Francisco Ricardo Sheffield de Guanajuato. Por el PRD, Erika Iracema de San Luis Potosí, José Santiago del Estado de México y Victoriano Güences Real de Guerrero. En tanto que por el PRI dejará Diputación Federal, Héctor Ulises Cristopoulos de Sonora. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Senado que busca fomentar el ahorro y evitar que quienes guarden su dinero en el banco pierdan por la inflación y por el cobro del impuesto sobre la renta. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Senado que busca fomentar el ahorro y evitar que quienes guardan su dinero en el banco pierdan por la inflación y por el cobro del impuesto sobre la renta. La propuesta ganó simpatía de legisladores, pues es similar a la que se presentó la semana pasada en San Lázaro para proteger el ahorro. Está más focalizado a la gente de escasos recursos, no fomenta ahorro en decirles 9 y 10, más bien está hasta donde conozco la minuta, focalizada en casos de excepción de la gente de menos recursos que busca formas de ahorro sin tanta usura o avaricia de las instituciones de crédito. La propuesta de senadores del PAN, PRI, PT y Verde busca reformar la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, así como del impuesto sobre la renta, ya que en el 2016 cerca de 88 millones de cuentas bancarias en México registraron una ganancia anual total negativa, es decir, perdieron debido a que se gravaron los intereses nominales y además se les retuvo el ISR. Hay gente que ahorra en el banco y lamentablemente a veces piensa que el ahorro va a generarle algún beneficio y al tiempo les cobran muchas cooperaciones o muchas cuotas o ISR de esos ahorros, entonces al final no ahorra nada, ¿no? Lo importante es que este tipo de ahorros sea en un catálogo especial para que no genere ISR ese tipo de ahorros. Además se propone la deducibilidad al 100% de las aportaciones para los fondos de ahorro, eliminar el tope de las aportaciones de ahorro voluntario para el retiro y que no se cobre impuestos por el retiro anticipado de dichos fondos. Yo creo que todas las iniciativas que tengan que ver con que haya un proyecto que favorezca a la mayoría de las familias y al pueblo mexicano, sobre todo a las mujeres y hombres del sector popular, sin duda tiene que ser bien visto por las y los diputados. La semana pasada en la Cámara de Diputados se presentó también una propuesta que fomenta el ahorro y amplía las modalidades para hacerlo. Está el caso de poder invertir en la plata como un commodity, como algo que tenga un reconocimiento también con el Banco de México, más allá de un ahorro patrimonial, de un ahorro real que tenga un reconocimiento del mercado. La Comisión de Hacienda de San Lázaro analizará y dictaminará la iniciativa del Senado de manera conjunta con la que propusieron diputados la semana pasada con el mismo fin, fomentar el ahorro. Ante la inclusión de Jimena Puente, comisionada del INAI, como candidata plurinominal del PRI, pues el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el señor Francisco Javier Acuña, plantea que se legisle para evitar que los comisionados de los organismos autónomos puedan candidatearse de manera inmediata después de dejar el cargo, y plantea que
pues se establezca un plazo para que, pues después de dejar el trabajo que tienen, puedan participar en política. De visita en el Senado, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, se pronunció para que se apruebe en el Congreso una ley que impida que los comisionados de ese instituto pasen directamente a ocupar puestos de elección popular sin que haya pasado un tiempo determinado. Esto luego de que Jimena Puente, ex integrante del INAI, fue propuesta en la lista de legisladores plurinominales del PRI, lo que ha causado fuerte polémica. Que se considere la reforma a la Constitución para que en el artículo 55 se coloque una cláusula de enfriamiento, como se le llama, es decir, que se prevea que también los comisionados del INAI, cosa que no está prevista hasta ahora, tengan que dejar un tiempo después de terminado su mandato para ir a un cargo de elección popular. Por lo pronto esa figura no existe. Pondría una condición adicional a la sujeción de quienes aspiren a encarnar estas instituciones en la previsión de que tendrían una restricción como ocurre para otros mandatos públicos, como son por ejemplo los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros electorales o los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero esas son previsiones del diseño normativo que no están consideradas. Néstor, ¿y qué te parece si vamos a ver la entrevista que nuestro compañero Víctor Sánchez Baños nos preparó? El ahorro es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Sobre todo en México necesitamos estimular el ahorro, no solamente llevando el dinero al banco, sino también en creando mecanismos creativos, como es el uso de la moneda de plata. Regresar a ello sería fundamental. Pero esto va a platicar con nosotros el senador Jorge Luis Lavalle. El reto más importante pues, está precisamente en los eslabones donde hay menor capacidad económica. Derivado de ello, pues tanto nuestro país como otras economías pues, han tomado varias iniciativas para efecto de fomentar y crear no solamente una mejor cultura del ahorro, sino específicamente lo que es la inclusión financiera, porque pues otro enorme problema que precisamente genera que no haya ahorro, pues es que no se encuentran dentro del sistema financiero convencional o oficial o formal de pues muchas de estas personas que gravitan en esos sectores de la población. En ese sentido, pues esta iniciativa me parece que es muy importante y además muy creativa, porque pues pretende tres temas en específico para lograr los dos objetivos. Por una parte, el fomento de la cultura del ahorro y por otro lado, el tema de la inclusión financiera. La primera es el utilizar una moneda que no vaya a la par con la pérdida del poder adquisitivo que enfrenta las presiones que normalmente recibe el peso o la moneda de curso legal en nuestro país. En ese sentido, pues qué metales o qué otras herramientas pues que no sean específicamente monedas de otros países podrían ser utilizadas para fomentar el ahorro y no se pierde el poder adquisitivo. La plata, como ocurría hace muchos años en nuestro país. Entonces el hecho de que se pueda volver a utilizar esta moneda para que no pierdan sus ahorros los mexicanos, porque pues la inflación, tanto la inflación como el tipo de cambio, pues generan que eso que ahorraron durante el año al final del día valga menos, derivado de estos factores. Entonces, la plata es un instrumento que podría ser muy eficiente, además muy atractivo, para que pues, muchos mexicanos pues, fomenten o vean muy atractiva la cultura o la necesidad y la importancia de ahorrar, no solamente para ellos, sino para los que vienen después de ellos. Otra que también genera una pérdida importante del poder adquisitivo y que me parece que puede ser un ingrediente importante para fomentar el ahorro en pesos, es precisamente que mes a mes, cuando tú, yo, cualquier mexicano tenemos dinero invertido en el banco, pues tenemos que estar pagando impuestos por los rendimientos que nos generen esos ahorros mes a mes. Sin embargo, pues normalmente o suele suceder, muy a menudo en casi todos los casos, en que ese porcentaje que ahorramos pues es menor a la inflación. Entonces eso al final del día se nos convierte en una doble carga. Entonces lo que se está pretendiendo es que cuando el rendimiento sea negativo, ¿esto qué quiere decir? Cuando la tasa de interés efectiva que me paga el banco sea menor a la inflación resultante de ese año, pues precisamente que no nos cobren ese impuesto o que el impuesto que cobren, pues precisamente nos ayude a que no sea mayor todavía la pérdida de ese poder adquisitivo que tuvimos. Hay varias iniciativas que se han presentado ante el Congreso de la Unión con el objetivo de estimular el ahorro de particulares y también esto estimularía el ahorro nacional.
Por eso es importante verlas con mucho detenimiento y sobre todo apoyar todo aquello que está enfocado a mejorar la vida de los mexicanos. Y el ahorro es un paso fundamental para lograrlo. Gracias, Víctor. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con nuestra analista de temas financieros y económicos, Alicia Salgado? Hola muchachos, ¿cómo están? Es un gusto, placer enorme saludarles de nueva cuenta. Fíjate que hemos estado viendo toda la discusión pública sobre la falta de acuerdos en el legislativo, senadores y diputados, para sacar adelante las iniciativas que tienen que ver con completar el Sistema Nacional Anticorrupción, nombrar a los fiscales, el general y también el especial de anticorrupción, nombramientos de funcionarios de diferentes órganos de gobierno, tribunales. El hecho es que estos temas en general han sido politizados y son un elemento de disputa electoral, no necesariamente de consenso político aquí. Por lo mismo, esa presión o esa percepción que tenemos de que el Senado no trabaja o la Cámara de Diputados no lo hace, hay que desligarla de hechos reales. Yo les he venido contando una serie de iniciativas que han transitado muy fácilmente en ambas cámaras. La primera de ellas, la ley FinTech, la semana pasada fue aprobada por mayoría, creo que 40 diputados votaron en contra de ella. Ya inclusive fue promulgada y apareció en el Diario Oficial de la Federación, es la ley FinTech. La otra es la que la semana pasada se aprobó, el Ejecutivo la envió cuando en diciembre, es la ley de mejora regulatoria, de la que le he venido contando con muchísimo detalle. Ya fue aprobada en diputados, llegó como minuta al Senado el jueves de la semana pasada. Hoy se amplió esta semana el turno para incluir no solamente a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, sino también estudios legislativos y la Comisión de Energía en su discusión. Les puedo asegurar que con la velocidad del acuerdo, como es mayoritario y también impulso del sector privado, esta iniciativa estará aprobada, ¿qué les gusta? Un par de semanas, seguro, antes de que termine el periodo legislativo. Así de que cuando hay voluntad, o más bien cuando hay impulso legislativo o interés de la sociedad en que salga, pues estas iniciativas dejan de ser prebenda político-electoral. ¿Cómo la ven ustedes? Pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque estará con nosotros el especialista Eduardo Sastre en temas económicos y financieros que nos platicará sobre el ahorro. Y vamos antes a ver esta siguiente nota. Me llamo Edgar Rojas, vivo en el estado de Lupillo. Aquí llevo viviendo 35 años, que es toda mi vida. Y el primer momento cuando empecé a ahorrar fue como a los 4 años, cuando me dieron una alcancía. Y esto fue para poder adquirir un juguete que realmente quería muchísimo. Y estando en la universidad es cuando me di cuenta de la importancia que era el ahorro. Ahí fue donde tuve más conciencia de ello. Y empecé a ahorrar más para poder generar un bien. En este caso fue este local. Ya después seguí ahorrando para poder poner otro local. Y esa es la fórmula que conozco ahora, que es ahorrar, invertir, ahorrar, invertir. Al igual que un deporte, la cultura del ahorro sí requiere un poco de disciplina. Realmente, si quieres tener una vida sin preocupaciones y una vejez, igual sin preocupaciones, tienes que ahorrar para invertir y no solamente ahorrar. Pocos piensan en el futuro, pocos piensan en que se va a hacer viejo, en que uno no va a poder trabajar ya y los trabajos pues tienen que tener sangre nueva. Entonces tienen que despedirte, o te jubilan y tus ingresos van a disminuir y la vida que estás acostumbrado a llevar no la vas a poder llevar. Y ya con el tiempo también vas aprendiendo que no solamente es tener ahí el dinero, porque no hay mucha diferencia tenerlo ahí en una cuenta estática o tenerlo en el colchón. Entonces lo que tienes que también empezar a indagar e informarte es que ese ahorro, ¿cómo lo puedes invertir? Y eso no se detiene, o sea, realmente el punto es ahorrar e invertir. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el analista en temas económicos y financieros, Eduardo Sastre. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eduardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado platicando, hablando, entrevistando a diferentes actores políticos, intelectuales sobre el tema del ahorro. Nos llegan muchos mails aquí a la producción de gente que tiene ahorros, pero no sabe la forma de invertirlos,
ya que los que tienen ahorros en el banco, bueno, tienen una merma en cuanto al pago de impuestos. Muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, lo ahorran abajo del colchón. Eduardo, ¿nos podrías dar formas importantes, interesantes para el público que nos está viendo de ahorrar? Sí, mira, con mucho gusto. Yo creo que, para empezar, lo que me da gusto es que hay mucha gente interesada en el tema del ahorro. El ahorro es fundamental en un país y en la economía de una nación. El ahorro va a suplir muchas cosas que a veces los presupuestos no pueden cubrir. Cuando una persona ahorra, es una persona que está consciente que tiene que alcanzar, por un lado, o su independencia económica, o por otro lado, prever una circunstancia a la que cualquiera estamos expuestos. ¿De qué manera puedo un imprevisto mediatizarlo, controlarlo? Hablaría del tema del riesgo. Todos estamos en ese riesgo desde el momento en que estamos vivos y salimos a la calle. Hoy podemos perder la salud, hoy podemos perder el empleo, hoy puede haber una circunstancia que cambie completamente el parámetro que tengo en relación con mi vida económica. Cuando una persona es consciente de eso, es una persona que ahorra. Ahora, el ahorro tiene que ser algo que me permita recuperar el valor del dinero, su poder adquisitivo, y ahí es donde me empiezo a complicar un poquito la vida cuando pienso en las tandas, en el ahorro, bajo el colchón, que lo único que estoy haciendo es asegurar que voy a ser pobre, que voy a perder valor en mi dinero. ¿Por qué? Porque el dinero tiene, conforme pasa el tiempo, un valor. Entonces, lo que tengo que pensar es cuáles son los elementos y los canales que debo usar para poder ahorrar y que el dinero mantenga el valor para cuando yo lo necesite. Una persona que ahorra es una persona, déjame usar la expresión, que compra barato el dinero para cuando se vuelve caro, ante una enfermedad, por ejemplo, o para pagar una universidad, o pagar una boda, o tener un fin determinado, o simplemente la independencia económica. Hoy puedo sentirme tranquilo de que tengo un empleo, afortunadamente, que tengo una vida tranquila en ese sentido. Sin embargo, puede suceder algo que el día de mañana pierda yo el empleo o me incapacite para el empleo. Mi primera pregunta es, ¿cuántos meses debo tener asegurados conforme mis obligaciones patrimoniales, económicas, como persona individual, como parte de una familia? ¿Cuánto es el número que yo debo saber que tengo para afrontar un imprevisto? Número uno. Dos, ¿cuáles son los grandes enemigos que tiene mi dinero que guardo para que mantenga su valor? Y obviamente voy a encontrar que el principal enemigo que tengo se llama la inflación. La inflación es precisamente eso que incrementa los precios y que reduce el poder adquisitivo del dinero que tengo. Por lo tanto, debo siempre buscar ahorrar en algo que me dé un rendimiento mayor a la inflación. Y en México tenemos un magnífico instrumento, que es la plata. Yo llevo años hablando de lo que es el ahorro, ahorrar para preservar el valor de mis ahorros, para obtener una expectativa real de crecimiento. Los últimos 17 años el valor de la plata se ha incrementado. No así otros instrumentos, algunos bancarios de ahorro. Tengo incluso los mismos CETES. Los CETES han tenido rendimientos que llamamos en economía decrecientes. ¿Cómo puedo yo ahorrar en plata? ¿De qué manera? Porque, bueno, no es un circulante. ¿De qué manera yo puedo tener acceso a ahorrar en plata? Y además, ¿qué diferencia me da de rendimiento ahorrar en plata que un instrumento tradicional? Pues mira, ahorita en México, no se ha dado todavía, hubo un intento, pero no se ha perfeccionado, justamente en una ley para hacer que la plata tuviera por Banco de México el valor del metal precioso como tal, más un valor de circulación. Es una estrategia, si queremos, por ejemplo, en México combatir la inflación. El año pasado cerramos con la inflación más alta de los últimos 17 años. Esto quiere decir que se perdió mucho valor del dinero ahorrado. Si a eso le sumas el tema de la devaluación, de la depreciación de la moneda, pues estamos en un círculo nada favorable para esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy, en este momento, comprando onzas Troy de plata. Hoy las vende el Banco de México, la Casa de Moneda. Ahí estoy teniendo un dinero que está representado por el valor internacional de la plata. Si ves el precio de la onza Troy de plata, la onza Troy Libertad, muy famosa, bueno, pues en el año 2000 costaba 260 pesos y llegó a un máximo de 600 pesos.
En la época de la crisis financiera internacional, 2008-2009, la plata alcanzó una gran demanda, subió mucho su precio y evidentemente ningún ahorrador perdió habiendo ahorrado en plata. Entonces, para los que dicen, yo no tengo cómo ahorrar. No, sí puedes ahorrar porque tienes la alternativa de comprar una onza Troy de plata a la semana y las vas acumulando. Si quieres sofisticarte un poco más, puedes participar en un fondo de plata. Hay fondos de inversión donde ya con cierta cantidad puedes ir comprando un valor precioso. Y esos valores preciosos, por ejemplo, el oro, son los commodities famosos, el oro, el platino, también está el petróleo, por supuesto, y la plata y el cobre, que son los que tienen una mayor connotación, una mayor cotización. Hoy los mexicanos podemos comprar plata. Y la ironía que tenemos es que somos el primer país productor de plata. No somos el que más amonedamos, eso es Estados Unidos. Pero después de nosotros en producción sigue Perú. ¿En qué podríamos invertir y realmente preservar el valor de nuestros ahorros? En primer lugar, yo digo, estoy convencido de eso en la plata. En segundo lugar, tienes la opción justamente del tema de las Afores. Las Afores sabemos que es un gran paso que se dio hace 19 años en México, cuando se individualizaron las cuentas, se personalizaron las cuentas de los trabajadores para algo muy importante que es el retiro. Cuando tú ahorras y no tienes un objetivo para ahorrar, no vas a ser constante. Si tú tienes como objetivo en la vida decir, a ver, primero quiero alcanzar la independencia económica, quiero afrontar lo que dije al principio, un imprevisto, o prever en mi retiro. Quiero realmente cuando yo me retire, no subestimar mis necesidades y sobreestimar mis ingresos, que es lo que siempre hacemos. Hay que hacerlo al revés. Voy a subestimar mis ingresos y voy a sobreestimar mis necesidades, porque es cuando vienen las enfermedades, cuando ya no tengo tan fácil un ingreso, cuando ya el empleo ya no se da. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo sería la forma de ahorrar en una Afore? Hay dos. Meterle ingresos extras. ¿Y cómo saber en qué están invirtiendo las Afores nuestro dinero como ahorradores? Eso es muy importante. Te voy a decir por qué. Creo que es también el segundo después del tema de plata. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a tener y cuánto riesgo están teniendo las Afores en el manejo del dinero? Mira, las cuentas de Afore tienen lo que se llama el ahorro forzoso, que es el que aporta el patrón. El patrón ahorra, pone en la cuenta del trabajador recursos para su retiro. Y también tenemos el ahorro voluntario. El ahorro voluntario es lo que yo puedo meter, la cantidad que yo quiera, no hay límite para ahorrar. Y obviamente, de acuerdo con mi edad, las Afores tienen estructuras de inversión que se llaman CIEFORES. Hay 5 CIEFORES. De acuerdo con la edad, es la CIEFORE 1 es la más, digamos, la más aventada, la que más arriesga, la que más participa en los mercados. Y me atrevería a decir que la CIEFORE, la 5, que es de personas de 60 años en adelante, cuando la edad de retiro en México para la gran parte de los trabajadores es 65 años, bueno, es la Afore que es más prudente y conservador. Las CIEFORES han tenido buenos resultados. Además, cada trabajador recibe cada 6 meses justamente cuál es el resultado de su inversión, qué ha ganado, cómo ha multiplicado su fondo de ahorro para la pensión y para la vivienda. Entonces, la otra alternativa que tengo justamente es ahorrar en una Afore. Desde el año 2015 se permitió que los trabajadores independientes puedan tener su propia Afore. Ya no necesito tener un patrón, puedo ser un trabajador independiente, voy y abro mi Afore y yo mismo voy constituyendo los fondos y la CIEFORE de mi Afore va a juntar una cantidad, una masa crítica importante que me lleva a instrumentos y a tasas muy distintas de lo que me puede ofrecer una cuenta de ahorro, que son realmente decrecientes, yo no las recomiendo, o son realmente cantidades que no rebasan ni siquiera la inflación. ¿Y se tiene que pagar también lo que se gana de esta cuenta de inversión? ¿Se pagan impuestos? Bueno, esa es una cosa que hay que precisar, que es muy claro, ¿no? De acuerdo con la Constitución, todos los trabajadores mexicanos, todos los que recibimos un ingreso, dice el artículo 31, fracción cuarta, si no mal recuerdo, tenemos que contribuir de forma proporcional y equitativa al gasto público. Eso se llaman impuestos. Ese es el tema. Sin embargo, hay exenciones o deducciones y hay estímulos fiscales. Con la reforma fiscal del 2013,
y que entró en vigor el 1 de enero de 2014, desafortunadamente se inhibió el ahorro y la inversión. Eduardo, se nos acabó el tiempo, pero ¿sabes qué? Íbamos a entrarle porque esos temas ya están discutiéndose en el Congreso. ¿Qué te parece si nos acompañas la semana que viene? Con mucho gusto. Y seguimos con este tema. Con mucho gusto. Y de veras, el ahorro fundamental, Adriana. Eduardo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vemos la próxima semana y Con ustedes mucho nos gusto. vemos próximo jueves, 10:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa, Néstor. Pues todo el quehacer legislativo, lo que pasa en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México y todos los congresos locales. Desde las cámaras. Buenas noches, nos vemos la semana que viene.